Antes de entrar en este tema, me gustaría hacer alguna observación sobre el artículo que salió ayer sobre este asunto publicado en uno de los periódicos de ámbito regional, que es el de La Verdad. Había uno de los puntos en el cual hacía referencia a la secretaria general del Ayuntamiento, Maravilla Sabalía. Bueno, habla aquí de que se tramitó sus expedientes. La secretaria, simplemente de aclarar que la secretaria no es la persona que tramite los expedientes, que consideramos desafortunada la expresión que abrió el grifo del agua gratuita y, bueno, simplemente decir que tiene que tratarse de algún tipo de error. Bueno, entrando ya en el tema que nos ocupa, de las irregularidades en las bonificaciones de los recibos del agua, basura y alcantarillado, lo primero que queremos dejar claro es que en el Partido Socialista no nos oponemos a que estas bonificaciones se apliquen a aquellas personas que sí que lo necesitan. Sabemos que se están aplicando a muchas personas que son pensionistas, que tienen rentas bajas, incluso a personas que sin ser pensionistas pues están en algún tipo de necesidad, y nosotros estamos a favor de que eso se haga así. Nosotros no nos oponemos a que estas bonificaciones se apliquen a aquellas personas que tengan unos ingresos bajos y que lo necesiten. Pero lo que hemos detectado en el listado de bonificaciones son una serie de hechos, una serie de datos, pues que parece que hay personas que no cumplen estos requisitos y que sí que están siendo bonificadas. Nosotros preguntamos en un pleno del Ayuntamiento, preguntamos a la concejala de Servicios Sociales cuáles eran los requisitos necesarios para ser bonificado, y se nos explicaron. Se nos explicaron que los ingresos no tenían que ser superiores al salario mínimo interprofesional. Se nos dijo que esas personas, otro de los requisitos era que no tuvieran más de un bien, que tuvieran más de 60 años y que fueran pensionistas con más de 60 años y que presentaran la solicitud en tiempo y en forma. El año pasado, en el 2008, ya pedimos el acceso a una serie de expedientes porque pensábamos que habían personas que podían no cumplir estos requisitos según informaciones que teníamos. Pedimos 10 expedientes, de los cuales no se nos facilitaron, y tuvimos que ir al final al juzgado de lo contencioso administrativo de Murcia para pedir que se nos garantizara el derecho al acceso a esos expedientes. Estamos todavía esperando respuesta del juzgado, aunque antes del verano sí se nos facilitó determinada información. De los 3 expedientes que habíamos pedido, se nos dijo que 5 no se correspondían con personas bonificadas. Se nos dijo también que 2 de las personas bonificadas, 2 de las personas que aparecían en el listado de bonificados que no eran personas bonificadas, y se nos facilitó el acceso a 3 expedientes. De los 10 que habíamos pedido, se nos facilitó el acceso a 3. De esos 3, una vez que los vimos, que los cotejamos, que sacamos toda la información, solamente uno de ellos cumple con los requisitos que se nos dijeron en pleno que debían de cumplir los bonificados de los recibos del agua, basura y alcantarillado. Bueno, a partir de ahí, pues este año, 2009, vuelve a salir una lista de bonificados. Volvemos a pedir el acceso a la lista, se nos facilita la lista con todos los datos, y de esos datos pues hemos comprobado que hay 120 bonificados que no cumplen con el requisito de los ingresos, es decir, que superan el salario mínimo interprofesional. Algunos incluso lo duplican. 109 personas que tienen más de un bien, en algún caso incluso 14 bienes. 37 personas que incumplen el requisito tanto de bienes como de ingresos. 37 personas que tienen más de un bien y que además su salario supera el salario mínimo interprofesional. Aparecen también 37 personas que no han presentado la solicitud y sin embargo aparecen como bonificados. Y aparece alguna persona, aquí no podemos dar un número porque por la dificultad de la investigación, que tampoco cumple el requisito de edad, que hemos detectado algunos que no cumplen ese requisito de edad. En cualquier caso, según nuestros datos, aproximadamente unas 300 personas. Pensamos que es un hecho grave, pensamos que es un hecho serio, y repito, estando a favor de la bonificación del recibo del agua, basura y alcantarillado a aquellas personas que lo necesiten, a aquellos pensionistas con rentas bajas, nos oponemos a que con el dinero de todos los ciudadanos se pague el agua a personas que no reúnen los requisitos que están establecidos. Yo no sé si esto ¿Qué datos tenéis del total de beneficiarios? El total de beneficiarios, la lista que aparecía, la lista de 2009, estaban por los 775
eran más algunos que después se sumaron en alguna otra junta de gobierno. Ronda los 800, no tenemos el número exacto, pero ronda los 800. Sabemos que hay personas que no cumplen los requisitos y a las que se les ha bonificado, pero hay algunas personas que sí cumplen los requisitos y que no se les haya bonificado. Según los datos que tenemos, también aparecen algunas personas cuyos ingresos que aparecen aquí reflejados son menores que el salario mínimo interprofesional, no aparecen como dueños de propiedades y que se les ha denegado la solicitud. A la vista de estos datos que ofrecéis, habéis metido acciones judiciales, pero en adelante acciones políticas, o de qué forma queréis o creéis que se vaya a solucionar este asunto. Las acciones judiciales que hemos emprendido fueron el año pasado y iban en la línea de que se nos garantizara el acceso a los expedientes, que son las únicas que hemos llevado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia, y tienen fecha de 11 de septiembre de 2008. Fue cuando presentamos. Estas son las acciones judiciales que hemos llevado a cabo hasta el momento. De momento, pues, bueno, como acciones políticas, pues el otro día en el pleno celebrado el pasado jueves pedimos la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, doña Mónica García. Pensamos que es la responsable de esta situación, ya que es ella la que lleva los dictados a la Junta de Gobierno y son bonificaciones que dependen directamente de su concejalía. Entonces pensamos que ella es la principal responsable. Pensamos también que después de un año, ya en 2008, después de haber empezado a estudiar este tema, ya no se nos facilitaron los expedientes en su momento. Vemos que en 2009 se mantiene la situación, no se ha hecho ningún intento por corregirla y eso también nos ha llevado a pedir esa división. Tenemos pedido 20 expedientes también de los listados de 2009 que no se nos han facilitado, los tenemos pedido también desde septiembre y tampoco se nos han facilitado a día de hoy y vemos que no hay transparencia en este tema y no se está facilitando nuestra labor de control del equipo de gobierno. Según nos decía el otro día en el diario La Verdad y a la información a la que tú haces referencia, el portavoz del Grupo Popular dice que existe transparencia, puesto que se aprueban los bonificados en la Junta de Gobierno. Quería preguntarte qué es lo que opinas tú de que se esté aprobando precisamente en la Junta de Gobierno, delante de todo el equipo de gobierno, que se esté aprobando expedientes que se supone que con los datos ahí delante son irregulares. Lo de la transparencia, repito, basándonos en los hechos que estamos viviendo de negativa de entrega de acceso a los expedientes que ya pedimos en el 2008, negativa después una vez que se nos contesta a determinados expedientes, de 10 solamente se nos permite el acceso a 3, de los 20 que tenemos solicitados ahora desde el mes de septiembre y que no se nos ha facilitado el acceso a ninguno, la transparencia no existe. No existe esa transparencia. Que se apruebe en Junta de Gobierno, no sé cómo se desarrolla la Junta de Gobierno. Es cierto que allí se llevan los documentos, que allí están aprobados en Junta de Gobierno el listado de bonificados y, bueno, la responsabilidad que tengan los miembros de esa Junta de Gobierno pues será la que sea realmente. Hablaba José Antonio de unas 300 personas en total que están recibiendo esa bonificación. ¿En dinero se ha calculado más o menos hasta dónde llega? No lo hemos calculado. También el dinero en los recibos de agua depende del consumo. Tendríamos que ver el consumo medio, no tenemos calculado bien. Y de personas con lo que apuntaba Tomás, de esos expedientes que sí cumplen requisitos pero que son denegados, ¿tendréis cifras? Aproximadamente unos 20, según tenemos en los datos que se nos facilitó desde la misma concejalía, de la Secretaría. Ahí es un dato muy aproximado. Sí. Y